esconde la materialidad de las cosas, las marcas, los objetos, las construcciones, la vida, la muerte, la textura misma de la Argentina. Eso es lo que parece mirar Rodolfo Enrique Fogwill, para después escribirlo. Aquello que él usaba como para mostrarse, de nuevo, pendenciero y ególatra, era lo que más me atraía. Sabiendo que nadie puede ser todo el tiempo Fogwill, ¿no? Así como el primer Flash y el más fuerte, haber llegado a los Pichiciegos. Era súper ácido. Cada vez que se acercaba a nuestro taller, era recibir un montón de latigazos profundos que te hacían pensar en lo que estabas haciendo. Esa cosa a irritar a lo... ¿Viste lo que era la cosa llorona del retorno a la democracia, digamos? Y tenía una posición que me pareció bastante más lúcida. Creo que es un tipo que trabajó para ser autor, para ser escritor, para ser reconocido como tal. Pero no alcanza con trabajar para eso. Era un gran escritor. Polemista, peleador, escritor maldito. Eso y mucho más le cabe al personaje que entendió que para ser agitador cultural, en una época donde la cultura se cuece en industrias, además de ser agudo y escribir bien, había que armar quilombo. Desde las entrañas mismas de la sociedad de consumo, y con la fuerza de sus poemas, cuentos y novelas, Fogwill, uno de los escritores argentinos más singulares y potentes de los últimos 30 años. Escribo para no ser escrito. Sí, pero creo que sí, al margen de que es un eslogan bastante bien logrado, me parece que es cierto, en mi caso. Escribo para sentirme más dueño de mis actos que si leyera o si obedeciera a los estímulos del mundo, ¿no? Fogwill nació temprano en la década del 40, con los nombres Rodolfo y Enrique por delante. Parece que fue precoz, salvo en publicar, pero para eso falta. Mientras tanto, Fogwill tiene su primera bicicleta a los 4 años, libros a los 6, lee desde antes y muy temprano, y algo ya escribe. Hice el catecismo anticipado 2 años antes, porque yo iba a la escuela adelantado, con 2 años de antelación. Así que creo que fue a los 8 años, había que hacer un regalo a la Virgen, y entonces algunos regalaban una oración, otros una flor, yo qué sé. Y yo escribí un poema a la entronización de Nuestra Señora de Fátima en la parroquia del Sagrado Corazón de Quilmes. Rodolfo Enrique sobresale por su inteligencia y por la información que acumula leyendo las selecciones de Reader Digest. A los 10 ya es ateo. A los 13 tiene una moto y 2 años después su primer registro de conducir, que es falso. Desde chico lo mandan al agua por un tema motriz. Nada y nada, en piletas primero y en el río después. Es ahí donde se aficiona al remo y a la navegación. A los 15 tiene su propio velero y su primer máquina de escribir. A los 16 ya fuma. Para la época es normal. Su madre también fuma mientras maneja. Eso sí, no es tan normal en aquellas mujeres de Bernal. Su padre, especialista en vacas y chanchos,
le presta sus puchos para que dañe los retratos de Perón. Adelantado, Fogwill empieza medicina a los 16, pero después cambia. A los 23 ya es sociólogo y da clases en la universidad. Una vez le pregunté a él cuándo había empezado a escribir. Pregunta idiota que uno le hace a una persona cuando estás tomando un café entre entrevista y entrevista o entre charla, qué sé yo. Bueno, ¿cuándo empezaste a escribir? Y él me dijo que escribió toda su vida. Le digo, bueno, pero ¿cuándo empezaste a escribir? Dijo, no, yo empecé a escribir toda mi vida. Y era una charla de sordos o de dos personas que hablan en otro idioma, porque yo le insistía, bueno, pero ¿en qué momento empezaste a escribir? Yo escribí toda mi vida. Y le decía, bueno, pero todo el tiempo escribís. Y la insistencia mía por ahí resultaba un poco molesta. Él decía, cuando yo escribo un informe para una empresa, estoy escribiendo. Yo creo que él realmente sentía eso. Fogwill se sumerge en las entrañas del capitalismo, el mundo del consumo. Hace análisis de mercado para empresas de cigarrillos, escribe slogans y también chistes que vuelven más atractivo ese chicle que todos los nenes quieren comprar. Gana fortunas y así, fumando en pipa, bronceado por el sol de la navegación y con un Citroën 13B en el que viaja por el país con su primer hijo, Fogwill entra a los 70s. Monta su propia empresa de marketing y las utilidades crecen, y algunos excesos también. Fogwill es del tipo de bombiván que nos venden comerciales de la TV, pero también el tipo que circula por las mesas del bar La Paz, caldo de cultivo de la intelectualidad local. Ahí llama la atención, por su dandismo y por el gusto que tiene por meterse en discusiones sobre política, cultura o psicoanálisis, en las que despliega su inteligencia sagaz. Fogwill es un tipo raro, porque es muy vitalista. La vitalidad de Fogwill se ve en su persona y se ve en sus libros. Sus personajes hacen cosas, piensan, disfrutan, sienten placer. Fogwill, estoy seguro de que era un tipo así. Y el mundo de los libros, el mundo de la paz, la Bohemia de la Paz, era un mundo un poco más depresivo. Muchos aprenden que Fogwill puede ser hiriente y también escandalizar. Se lo conoce como Quique o directamente el loco Fogwill. Viste, hay ciertas personas que entran a un lugar y la química del lugar se transforma completamente. Era una presencia muy, muy arrolladora. Agarra una postura un poco más cómoda, que es la de impresionarte, ¿viste? Prepearte un poco porque es él. Para finales de los 70s, Fogwill ya tiene 2 hijos, Vera y Andrés, y su propia agencia de publicidad. En la sala de reuniones de la oficina que ocupa un semipiso en Callao y casi Santa Fe, Fogwill junta a todos sus empleados y con los dedos manchados de tabaco les lee los poemas que aún no publicó. Adquirí mucho oficio de escribir, escribiendo informes de marketing, campañas de publicidad, fundamentaciones de campañas de publicidad, jingles, comerciales, guiones de cine, para documentales. Es en esas oficinas de su agencia Doc que funda Ediciones Tierra Baldía. Fogwill, que es un agudísimo lector, publica a los poetas Néstor Perlonger y Leónidas Lamborghini, en una operación puramente fogwilliana. Busca armar su propio y nuevo canon, y se mete adentro de él. Y está bien, porque así hace su ingreso en la literatura argentina. Ahí, cuando anda por los 38 años, Fogwill gana un concurso de cuentos auspiciado por Coca-Cola. Como conoce del mundo comercial, Fogwill pide más plata para publicarse bajo la marca, y finalmente decide publicarse bajo su sello, Mis Muertos Punk. Ahí está Muchacha Punk, escrito de una vez en la cubierta de su barco, y que es uno de los cuentos clave del final del siglo XX. Básicamente nosotros nos relacionamos con escritores a partir de él también. A partir de ese encuentro fue como que se abrió el mundo de la literatura para nosotros y es una influencia enorme para nuestros trabajos. Siempre todas nuestras obras están inspiradas de alguna manera en algún texto o algún ensayo. Fue una presencia clave para eso también, para abrirnos el mundo de la literatura como fuente de inspiración. Me parece que explota Fogwill en sus cuentos. Tiene la forma breve, el control de las palabras, el control de la acción. Me parece que en esos cuentos japonés, Muchacha Punk,
Los hilitos de sangre, no sé, cualquier cuento que vos agarres tiene peso propio. Y entonces, cuando corre 1981 por una estafa o una defraudación con facturas ad hoc, Fogel termina en Caseros. Cuando deje la prisión, 6 meses después, casi no le quedará nada. Mucho no parece molestarle de ahí en más, porque lo que le importa realmente es escribir. Un día que Fogel pasa por lo de su madre, a buscar comida y saludar, es la voz de ella la que lo lleva a escribir. Hundimos un barco. Sobre esa experiencia que apenas se anuncia, Fogel escribe, rápido y en caliente, en los días que van del 11 al 17 de junio de 1982, el primer libro sobre la Guerra de Malvinas, y posiblemente el mejor. Pero, por ejemplo, Los Pichiciegos me parece una novela que es una experiencia, que está buena. No hay ningún motivo más para leerla que la novela en sí misma. Esa cosa que él describe, que ha escrito, lo escribió en 3 días, que no sé si es verdad, también es un fabricante de mitos constante. Se puede traspasar también a la lectura de ese libro. Vos estás metido en ese libro, te lo devorás muy velozmente y te lleva a la situación de Malvinas de una manera muy, muy especial, te hace pensar en todo lo que fue. Sin embargo, en 1983, la primera edición de Los Pichiciegos no llama mucho la atención. O mejor dicho, los tiempos han cambiado y ya nadie quiere recordar Malvinas. Y esa primera edición se vende poco y nada. Cuando él publica Pichiciegos, lo publica con Divinsky, y el libro no se vende. Y Fogel estaba recaliente con Divinsky, porque el libro no se vendía. Y lo que decía es que Divinsky no estaba haciendo nada por la venta del libro. Y en realidad es un libro que sale en el año 84, cuando la gente no quiere acordarse de la gesta de Malvinas. Cuando no quiere acordarse de la gente que fue a la plaza a apoyar a Galtieri. Digo, Fogel lo que hacía era decirte un poquito, no te olvides quién sos, no te olvides qué hiciste. Todos tenemos miserias. Mientras tanto, durante esas primeras horas de la democracia, Fogel sistematiza su beta de polemista feroz. Con su nombre o una variada lista de seudónimos, publica intervenciones espinosas que rompen los modelos del sentido común. Puede postularse contra el aborto, hablar mal de escritores exitosos o quejarse de que el alfonsinismo funciona como continuismo del gobierno militar. Disecciona la herencia semántica y cultural del proceso, y ahí nomás entiende que llamar la dictadura militar oscurece su carácter de esa oligárquica financiera multinacional. Se gana así no solo el odio de los alfonsinistas, sino también de muchas de las buenas conciencias del mundo literario e intelectual. Entonces, en los 80, Fogel intenta ocupar esa figura, ¿no? El rol de aquel que dice, che, no se laven todos las culpas. Y todos es todos. Todos no son solamente los dirigentes políticos, toda la sociedad. Yo creo que Fogel era honesto. En su forma de ser, era honesto. Tal vez en esa honestidad nunca descuidaba la construcción de marca. Digo, Fogel no solamente era construcción de personajes, sino sobre todo construcción de marca. Pero a Fogel todo ese quilombo que arma no lo detiene. Más bien al contrario, el desorden y los conflictos lo ponen en acción. Y a su modo, lo estilizan aún más. Durante los 80, decide suprimir sus Rodolfo y Enrique, y con solo su apellido como marca publica algunos de sus mejores cuentos de la década. Él sabía la musicalidad de su apellido, la musicalidad, el capital simbólico de un apellido inglés. Me suena que Fogel usaba su apellido como marca y su figura también como marca. Es el loco Fogel para algunos, o a lo sumo es escritor maldito para otros más. Pero Fogel está ahí, agazapado, para dar caza al lugar que cree que le corresponde en la literatura argentina actual. ¿Qué son los 90? Para los que la leyeron, los 90 son vivir afuera.
publicada en 1998. Vivir afuera es una novela que da cuenta del neoliberalismo, la crisis y los cambios sociales de la década. Lo que yo escribí era muy difícil de metabolizar y era muy vulnerable. Era muy vulnerable. Y lo que yo pienso es completamente... inadecuado. ¿Y por qué me lo toleran? Porque me tienen miedo. Y me tienen miedo por el peso de la foto. Quiere decir, la foto y toda la pavada esa, ¿no? Pero antes, para Fogwill, los 90 fueron años en los que ha desplegado su escritura, publicando novelas y poesías y reeditando cuentos. Han nacido su hijo Francisco y nacerán luego Pilar y José, confirmando que le gusta mucho criar. Y por mudanzas y separaciones ha perdido bibliotecas y papeles, y novelas inéditas, anteriores a las computadoras a las que se volvió adepto, en especial para armarlas y desarmarlas. Y otra cosa muy especial que hacía era traer siempre a sus hijos pequeños al taller. Por más que estemos haciendo cosas que no eran para la vista de unos niños, era como un padre muy especial con los más pequeños. Con los grandes no tengo ni idea, pero de hecho ahora José Fogwill, el más chiquito de los varones, trabaja con nosotros. Medio que se transformó en una cosa media familiar la relación. Fogwill era un tipo que trabajaba con internet y era muy adelantado, muy adelantado. Y él, para mí, se dio cuenta muy rápidamente que internet era un canal de comunicación súper potente. Y su página hoy es una página que da risa, pero esa página hace 15 años era el estilo de página que había en internet. En un mundo de aduladores y críticos condescendientes, la franqueza de Fogwill no cae a todos por igual. Depende de quién lo recuerde. Fogwill podrá ser generoso o dañino, cínico o divertido, irónico o peleador, autoritario o iluminado. Lo que tenía aquí que también en su escritura era que no solamente te planteaba una situación puntual narrativa, sino que también te llevaba a pensar en todas las cuestiones que estaban por afuera de la literatura. Vos empezabas a pensar en todas las situaciones por las cuales él llegaba a escribir ese cuento. Otro cuento que me gusta mucho es Help a él, por ejemplo. También soy muy lector de Borges y cuando agarré ese libro, ese cuento, me pareció alucinante cómo retransformaba el Aleph y le daba el tono erótico a la literatura al cuento del Aleph de Borges, que es totalmente desprovisto de esa temática, por ejemplo, ¿no? Y mientras se acaba el siglo y edita nuevos libros de poemas, algo cambia. Como si fuera una anticipación a la crisis que va a venir, sus nuevas novelas empiezan a faltar. Así, en otro orden de cosas, nos llega desde Barcelona. A un año por capítulo, la novela revela escenas de un personaje desde 1971 a 1983. Desde esa biografía personal, Fogwill es capaz de narrar las mutaciones políticas y culturales sin la obviedad de la denuncia ni el recuerdo fangoso. En uno de los libros más sutiles sobre la dictadura que se encuentren por ahí, Fogwill construye año a año la textura de la historia reciente de un país, el nuestro. Creo que cuando yo tenía amigos escritores que eran Briante y Lamborghini, que eran buenos escritores, y éramos tres marginales directamente. Había alguien más. Digamos, no existía el sistema editorial, no estábamos nosotros en el sistema editorial, ¿no? Pero ahora los escritores son máquinas de leer noticias, de leer Ñ y de leer los suplementos culturales para ver quién va primero, quién va segundo, a quién lo levantan, a quién lo bajan. Todo eso deteriora, digamos. Mejor sería no tener amigos escritores. Lo mejor sería, ¿sabes qué? Tener amigos ricos. Voy a decir una guarrada, pero Fogwill te entretiene. Hay muchos autores muy importantes que son buenísimos y hay que leer y son un poco farragosos. Fogwill no. Fogwill, en esa aparente levedad, hace que vos pases la página, pero sabés que dentro de esa página hay tanto contenido. Te entretiene y se toma en serio. ¿Cuántos escritores vos leés que hay un momento en el que en la novela o en el cuento el tipo se cagó? Y decís, mirá lo que hizo acá, ¿por qué hizo esto? Y Fogwill no. Fogwill se la juega, se nota eso, y uno como lector lo agradece. Más allá de que muchos de sus lectores discutan si prefieren sus cuentos o sus novelas, lo que parece que es real es que lo que más ama Fogwill es la poesía, y recitar en voz alta las que le gustan es algo que hace sin parar.
Y es esa voz, grave, poética, original, la que se escucha en sus mejores poemas. Te voy a leer un poema del último libro, Últimos Movimientos, que se llama, un poema del año 2002, se llama Llamado por los malos poetas. ¿Qué tal el sonido? ¿Entra bien así? Se necesitan nuevos sentimientos, nuevos pensamientos imbéciles, nuevas propuestas para el cambio, causas para temer, para tener aquí en el sur. Y arriba, España es un panal de hormigas orientales, rumanas, tunecinos, suecas a la sombra de un rey. Riámonos del rey, de su fealdad, de su fatalidad, de su graciosa realidad. La realidad es un ensueño compartido. La realidad de España es su filosa lengua pronunciando la ñ y su mojada espada pronunciando el orden del capital y la sintaxis. Ay, lengua, aparta de mí este cuerno de la prosperidad clavado en tu ingle, suturada de chips, y cubre nuestras heridas con el bálsamo de los malos poemas. Para cuando cierra la década del 2000, Fogwill ya es Fogwill. No sabemos si el que quiere ser, pero seguro alguien reconocido por el mundo literario, no solo local. Recibe premios por libros que ya publicó y becas internacionales de buen nivel. Con los 21 relatos que él mismo seleccionó, se editan sus cuentos completos. Y ahora sí, sus novelas se consiguen editadas acá. Fogwill vive ahora solo y ha empezado a cuidarse. No fuma, o fuma menos, se cocina. Mantiene su rutina diaria de nado que lo ayuda con sus problemas para respirar. Por supuesto, sigue disfrutando en decir barbaridades, pero ahora es distinto. Ya no es el francotirador que tirotea desde los bordes. Y entonces un día, un gesto fogwilliano, vuelve a descolocar. 30 años después de haberse peleado con Coca-Cola, ahora nos vende las bajas calorías de esa bebida popular. Él gana el premio Mis Huertos Punk y después se pelea con el premio y dice: yo no lo voy a editar con ustedes por esta plata, qué sé yo. Y lo edita, hace una autoedición. Y en la tapa tiene una chapita de Coca-Cola abollada. 25 años después tiene la publicidad de la Coca-Cola Light de Se necesitan más los poetas. La parte más melodramática del poema, ¿no? Es la que queda para Coca-Cola. Una cosa muy especial fue cuando estaba muriendo en el hospital. Estábamos ahí, ¿viste? Esperando el momento tan triste. Y se acercaban decenas de personas que habían tenido la misma experiencia que nosotros de distintos ámbitos. No solo de la literatura, de las artes, cineastas, de todo tipo. Era una persona súper generosa y un súper hombre en algún punto porque sabía de todo. Era un tipo que tenía noción sobre miles de temas, información muy profunda sobre un montón de cosas. Qué sé yo, era una persona súper especial. Para agosto de 2010, y unas semanas después de un accidentado viaje a un festival de literatura en Montevideo, donde se siente maltratado y pasa frío a causa de una mala organización, suspende su presentación en la Feria del Libro de Tandil y se interna en el Hospital Italiano de Buenos Aires. No puede respirar, apenas unos días después, muere. Lo velan en la Biblioteca Nacional. Familiares, escritores, amigos y lectores lo despiden bajo la música que él mismo, Fogwill, se dedica a escuchar. Dejó 5 hijos, una larga lista de gente enojada con él, un lugar en la publicidad con buena cantidad de dinero detrás para ser escritor. Y por supuesto, poemas, cuentos, novelas, publicados durante 30 años, en los que el libro de libro construye una de las mejores obras de la literatura local, que tiene todavía capacidad para sorprender y atrapar, de la que no hay forma de que la televisión le haga justicia real. Así que lo mejor será apagar y salir corriendo a leer uno de esos libros de Fogwill.